Dios. Damos gracias al Señor por el privilegio que nos da y también a nuestro pastor, amén. Toma bien, damos la oportunidad y que sea Dios glorificándose esta noche, amén. El primer libro de Samuel, capítulo 14, vamos a leer solo el verso 6, aleluya. ¿Lo tiene ahí localizado ya, iglesia? Lo leemos todos juntos, ese verso nomás, para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Gloria a Dios, soberano Dios, creador del cielo y de la tierra, Padre. Reconocemos, Señor, que estamos delante de usted, mi amado Rey de Gloria, y que delante de usted, Dios mío, tiembla la tierra y toda su plenitud, amado Dios. Que el hombre no es nada, Dios mío, si usted no lo sostiene con su mano. Padre, que esta noche su palabra sea expuesta bajo la autoridad de su Espíritu Santo, Señor. Que todo aquello que se quiera oponer, amado Rey de Gloria, sea quebrantado por el mismo poder de su palabra, amado Dios. Y que esta noche todos salgamos edificados, confrontados con tu palabra, pero con una esperanza, Señor, en usted. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Denle un aplauso al Señor y siéntese esta noche. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Ahí si nos ve un poco cansado, hermanos, ahí le vamos a dar un día, ¿verdad? Un tiempo en la batería para que se sienta la mala, como mana Beatriz le mete velocidad. Amén. Gloria a Dios. Así que, pero damos gracias al Señor y estamos contentos esta noche. De verdad que nos alegramos verle a cada uno de ustedes. Amén. Y en esta noche quiero traer el mensaje de la palabra de Dios bajo el tema: ¿quién es el que está contigo? Amén. Gloria a Dios. Y si yo le pregunto esta noche, ¿quién es el que está con usted? Pues usted posiblemente me diga: esta noche me acompaña mi esposa, o la esposa, ¿verdad? Diga: me acompaña mi esposo, o los hijos, digan: me acompaña mi padre, o ¿verdad? Nosotros podemos decir: nos acompañan nuestros hijos, nuestra familia. Y eso es acá terrenalmente, amén. Pero yéndonos un poco más allá a lo espiritual, la palabra del Señor desde que, verdad, desde su inicio hasta su final, enmarca dos grupos de personas, amén. Los que la palabra del Señor llama que son hijos, verdad, de las tinieblas, hijos de Satanás, y los que han recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, que dice que son hijos del Señor, que somos hijos de Dios, amén. No sé cuántos de los que estamos acá le hemos recibido esta hermosa hora, pero si usted le ha recibido, siéntase orgulloso que usted es hijo de Dios, de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable, de aquel que nos llamó de la muerte a la vida, amén. Entonces, hay dos grupos de personas, y partiendo de ahí, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a leer dos versículos para que vea que si hay base bíblica. Por ejemplo, San Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y hablando un poco del contexto donde se encuentra ese versículo, es aquellos fariseos que estaban ahí confrontando de alguna manera, o queriendo confrontar o contradecir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y diciendo que Jesús era hijo de fornicación, pero que ellos eran hijos de Abraham y que tenían a Dios como padre. Entonces el Señor Jesucristo les dice: si vosotros fuerais verdaderamente hijos de Dios, ¿verdad? Las cosas que Abraham hizo, vosotros hicierais, refiriéndose a la obediencia que este hombre tuvo delante de Dios, o según los mandatos que Dios le dio. Entonces, el punto número uno que quiero tocar es que nuestra conducta revela quién
nuestro Padre. Y estos hombres ahí, en palabras, ellos estaban diciendo que tenían a Dios como Padre, pero su conducta estaba contradiciendo a lo que ellos estaban diciendo. Porque el Señor Jesucristo les dice, vosotros me queréis matar. ¿Y cómo es que ustedes dicen que son hijos de Dios y que tienen a Dios como Padre? Porque les dice el Señor Jesús, si vosotros en verdad fueras hijos de Dios, entonces entenderían las cosas que yo os hablo. Y ellos no las entendían. Ellos querían agredir a Dios, a Jesucristo en ese momento. Entonces, lo que quiero decirle, amada iglesia, es que nuestra conducta es en sí la que determina muchas veces quién en realidad nosotros somos. Amén. Estos hombres estaban diciéndose o halagándose que tenían a Dios como Padre. Como muchas veces nosotros podemos decir, es que somos cristianos, es que somos hijos de Dios, es que somos hijos del gran Rey, es que el Altísimo es mi Padre. Pero muchas veces nuestra conducta está diciendo completamente lo contrario y no va en sí de conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire lo que dice San Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo voy a tocar esos dos versos para definir que si la Biblia define los dos grupos de personas, aquellos que no han querido recibir a Jesucristo, claramente dice, vosotros sois hijos del diablo. Pero los que han recibido a Jesucristo en su corazón, como cada uno de los que estamos acá esta noche, siéntase con esa libertad, con ese gozo, con esa alegría, que somos llamados hijos de Dios. Y que si somos llamados hijos de Dios, también nuestra conducta y nuestra actitud y nuestras acciones van a tener que reflejarlo. Amén. Entonces, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Desde el momento en que nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, somos hijos de un gran Rey. Pero para mantener eso, la evidencia es que nuestra conducta o nuestras obras tienen que ir de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, partiendo desde ese punto, amada iglesia, donde la Biblia nos narra o nos aclara que hay dos grupos de personas, partiendo desde esa base o desde ese punto como referencia, vamos a ir introduciendo en el tema que quién es el que está contigo. Es decir, que nuestras acciones tienen que ir de acuerdo a quién está con nosotros. Por ejemplo, hermanos, si pusiéramos un ejemplo, digamos que dijeran, ¿verdad?, que van a dar la ciudadanía de este país a todos aquellos que tienen en la cuenta, por ejemplo, podemos decir $100,000 para arriba. Muchos se alegrarían, pero los que estamos bajo esa cifra nos pusiéramos a lo mejor tristes, porque en realidad no cumpliríamos, ¿verdad?, la cifra o el requisito que pudiesen estar poniendo. Otro ejemplo pudiésemos decir es que, mire, están vendiendo el carro en un dealer. Alguien puede ir a comprarlo en cash, como decimos, porque puede decir, mire, a mí no me gusta deber nada, me gusta pagar todo de una sola vez. Pero pudiese ser que otro día, mire, yo no tengo el efectivo para pagarlo y tengo que sacarlo al crédito financiado. Es decir, amada iglesia, que nuestras acciones muchas veces van de acuerdo a lo que nosotros poseemos. Amén. Yo recuerdo cuando estábamos allá con mi papá en nuestro país, donde crecimos, ¿verdad?, ahí con bueyes en la carreta, y cuando se iba a hacer algún viaje, era la seguridad o la confianza que se ponía en aquellos bueyes que, ¿verdad?, las personas podían dar, y algunos iban preocupados porque a lo mejor no iban a poder la carga. Lo que quiero ilustrarle de alguna manera es que nosotros como personas reaccionamos de acuerdo a lo que tenemos. Amén. Porque si alguna, ¿verdad?, situación que puede llegar a nuestra vida,
pudiese ser que si tenemos la facilidad para solventarlo económicamente, vamos a estar tranquilos. Pero si tenemos dificultad en lo económico, vamos a estar un poco preocupados o pensativos en cómo podemos hacer la situación. Entonces, el versículo que leíamos, donde dice que Jonatán tomó a su paje de armas y le dijo: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Y para darle un poco de contexto, es que Saúl, en ese tiempo el rey de Israel, había, ¿verdad?, ido a pelear contra los filisteos, porque los filisteos habían puesto campamento cerca del pueblo de Israel para levantar batalla contra ellos. El detalle es que a Saúl se le había dado una palabra de parte de Dios a través de Samuel, que esperase 7 días en aquel lugar para que Dios le declarase lo que iba a hacer. La situación es que la palabra del Señor en el capítulo 13, de ahí mismo del 1 de Samuel, nos narra que este pueblo de Israel había sido de alguna manera quizás asediado por este ejército de los filisteos, de tal manera que estos hombres de Israel dice que no encontraban armas porque no había hierro en aquel país. Pues los filisteos, ¿verdad?, habían hecho o se habían apropiado de todas estas cosas, de tal manera que si querían afilar algún asadón, alguna hacha, alguna piocha, herramientas para el cultivo, tenían que descender a los pueblos filisteos, los cuales cobraban una gran suma. El detalle es que, para ir entrando en contexto, amada iglesia, este pueblo del Señor estaba en completa desventaja en frente a este ejército de los filisteos, porque la palabra del Señor dice que solo tenía armas Saúl y Jonatán su hijo, y los demás del pueblo estaban de alguna manera desarmados. No habían armas para pelear contra aquel pueblo que se había levantado contra ellos. Es decir, humanamente este pueblo de Israel estaba en mucha desventaja. Pudiésemos decir que este pueblo de Israel tenía todas las de perder en frente a este pueblo filisteo que estaba para pasar batalla delante de ellos. Pero mire lo que dice en el capítulo 14, verso 1. Aconteció que un día Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que traía las armas: ven y pasemos a la guarnición que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Jonatán, el hijo del rey Saúl, toma solamente a su criado o a su paje de armas, el que le portaba la arma, y le dice: vente, vamos a ir a este campamento de los enemigos. Y en el verso 6 que leíamos en adelante, dice que dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Amados hermanos, lo quiero llevar a esta porción de la Biblia es que nuestras acciones van de acuerdo a nuestras creencias o de acuerdo a lo que nosotros poseemos. Humanamente para este pueblo de Israel estaba toda la de perder, pero Jonatán, en un momento decisivo, toma a su paje de armas y le dice: vente, vamos a ir a este campamento de estos filisteos y vamos a poner una señal delante de Dios. Y ahí, si usted continúa leyendo, él dice que si aquellos filisteos le decían: vengan, acérquense a nosotros, él iba a entender que de parte de Dios, Dios les estaba dando la batalla o la victoria, delante de aquel pueblo de los filisteos. Amados hermanos, lo que quiero ir tocando es que el creer nos lleva al accionar. Cuando nosotros creemos que tenemos un Dios de poder, pero solamente lo confesamos o lo decimos, amado hermano, eso no tiene mucho poder o mucho peso en el mundo espiritual. Pero cuando usted y yo empezamos a accionar ante la situación adversa que puede estar en nuestra vida,
de acuerdo a lo que confesamos o declaramos delante de Dios, entonces es que vamos a empezar a ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Como lo hizo este hombre, Jonatán, que estaba, y dice que solo fueron estos dos hombres, Jonatán y su criado, que se levantó y fueron a hacer batalla delante de aquel pueblo. Y los versos que continúan leyendo, los versos que continúan ahí, y dice el verso 12, y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Hermano, iglesia, no sé si usted se puede por un momento hacer la imagen o la escena de este pasaje bíblico. Aquel Jonatán con aquel paje de armas iban subiendo, por decirlo así en palabras más entendibles de nosotros, en un barranco. Porque aquel pueblo aquellos hombres filisteos estaban en la cima, al otro lado de un acantilado. Pero cuando Jonatán va escalando este acantilado con su paje de armas atrás, dice que los que caían delante de Jonatán, el paje de armas los mataba. Y que en un poco tramo dice que mataron aproximadamente 20 personas de aquellos de los filisteos. Pero cuando nosotros continuamos leyendo, dice que hubo temor y que hubo un temblor de parte de Dios y que hubo una confusión en aquel pueblo de tal manera que aquel pueblo fue derrotado por el poder de Dios. Porque en el versículo 23 dice: así salvó Jehová a Israel aquel día. Amada iglesia, lo que yo quiero decirle, o que quiero que aprendamos esta noche, es que como Jonatán, dice la Biblia en el capítulo 13, que muchos del pueblo de Israel se habían encuevado. Algunos se habían, ido, a meter a las cuevas, dice en cisterna, porque habían visto que este ejército filisteo venía en una manera agresiva delante o contra el pueblo de Israel, que aproximadamente solo habían 600 hombres con el rey Saúl. Pero Jonatán, al ver que aquel pueblo desfallecía con temor, porque no tenían armas, porque eran pocos los que estaban ahí, porque muchos habían desertado, porque muchos se habían encuevado, él se acordó que tenía un Dios de poder. Él dijo: pues para Dios no es nada difícil dar la victoria con muchos o con pocos. Amada iglesia, usted puede decir: es que mire, que vemos poquito, Dios no nos va a dar la victoria. Es que Dios no obra en números, sino de acuerdo a nosotros le podamos creer en nuestra vida. Amada iglesia, que aquí alguien puede decir: es que mire, lo que han empezado ahí son muy poquitos. Dios algo va a tener que hacer cuando usted y yo nos levantamos en fe, creyéndole a Dios. Entonces este hombre Jonatán, al ver que este pueblo había muchos desertados, y había muchos corridos, había muchos con temores, él creyó en la palabra de Dios. Él creyó en el poder de Dios. Él creyó que era aquel mismo Dios que había abierto el mar rojo. Aquel Dios que había introducido a sus padres antepasados en la tierra prometida. Que era el mismo Dios que había detenido las aguas del Jordán. Que era aquel mismo Dios que se le había aparecido a Moisés en una zarza ardiendo. Era aquel mismo Dios que se manifestaba al pueblo de Israel en una nube, en una columna de fuego. Y él creyó en ese Dios que le podía dar la victoria. Amada iglesia, no es en cantidades que Dios se mueve, sino de acuerdo usted y yo podamos creer en el Señor. Mire, no importa lo que usted esté pasando, yo lo que le digo o que aprendamos en esta noche de la palabra del Señor es que tenemos que accionar. Si Jonatán no hubiese accionado con su paje de armas, amada iglesia, no sabremos, la historia hubiese sido diferente. Si lo ponemos desde un punto humano, pudiésemos decir que Israel hubiese sido derrotado, aunque con seguridad Dios hubiera usado otro medio para salvar a su pueblo.
Pero lo que quiero decirle, amada iglesia, es que ante las situaciones difíciles que puedan haber en nuestra vida, nosotros tenemos que accionar como accionó Jonatán. Que mientras unos estaban con temores, él accionó. Que mientras unos estaban escondidos, él accionó. Que mientras unos estaban diciendo ya Dios no va a hacer nada por nosotros, él accionó, creyendo que Dios sí podía hacer algo por ellos. Yo le quiero decir esta noche que Dios sí puede hacer algo en nuestras vidas, que Dios sí puede hacer algo en nosotros, que Dios sí puede hacer algo que cuando nosotros le creemos y accionamos. Entonces, tenemos que ir accionando, amada iglesia, de acuerdo a quién está con nosotros. Este hombre, Jonatán, accionó de acuerdo a quién estaba con él. Porque él en este verso 6 que leemos como base bíblica o base del mensaje, dice, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Podemos deducir que la confianza de Jonatán no estaba en él, no estaba en su paje de armas, no estaban en las armas que ellos tenían, estaba en Jehová de los ejércitos. Su confianza tiene que estar en el Señor. Cuando se levanta una situación adversa contra nuestra vida, nuestra confianza tiene que estar en Dios. Nuestra confianza tiene que estar en Dios. Entonces, dice que vamos a ir viendo que tenemos que ir accionando de acuerdo a quién está con nosotros. Mira, cosas muy sencillas en nuestra vida. Cuando nosotros decimos es que Dios es poderoso, y Dios es poderoso. Es que Dios es grande, Dios es grande. Dios es sanador, Dios es sanador. Es que lo que usted, ¿verdad?, de acuerdo a la palabra del Señor, diga de Dios, Él lo es, Él es rey, Él es eterno, Él es grande, Él es Dios fuerte, Dios soberano, Él es príncipe de paz, ¿verdad? Y podemos llamarle todos estos adjetivos a nuestro Dios. Pero el detalle es que cuando la situación viene a nuestra vida, entonces que nosotros tenemos que accionar de acuerdo a lo que estamos diciendo que Dios es. Porque si nosotros decimos, Dios es proveedor y estamos en una situación difícil y no estamos creyendo que Dios va a proveer, pero estamos diciendo, sí, es que Dios es proveedor, pero pues a ver cómo me va. Entonces, y no creemos de acuerdo a lo que estamos diciendo, no accionamos de acuerdo a lo que estamos diciendo, entonces nuestra fe no va de acuerdo a nuestras acciones. Difícilmente entonces vamos a ver las manos de Dios obrando en nuestras vidas. Entonces, saber quién está con nosotros es tener la victoria segura. Si nosotros estamos enfermos y sabemos que Dios es nuestro sanador, Dios va a hacer algo por nuestra vida. Si estamos en dificultad, Dios va a hacer algo. Si estamos en escasez, Dios va a hacer algo. Pero nuestra confianza tiene que estar verdaderamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, saber quién está con nosotros nos da la victoria ante cosas cotidianas de nuestra vida. Por ejemplo, ahorita de fin de año, ¿verdad?, que algún compañero de trabajo, ¿verdad?, o en las cenas navideñas que hacen y todo eso, usted se puede sentir tentado, ¿verdad?, estando ahí y que le digan, mira, echate un traguito de guaro, de todas maneras son el fin de año, vamos a celebrar. Pero estas situaciones así, cuando usted está seguro en quién usted ha creído, quién camina con usted, nada de esto a usted lo va a poner nervioso. Porque usted va a decir, yo sé en quién ha creído. Y usted va a aprender a despreciar aquello. Cosas sencillas, hermanos. Pudiésemos decir como la situación que a lo mejor se está viviendo en este país, donde alguien le puede aconsejar, mira, no vayas al templo, ahí por la ruta 1 está peligroso eso. Y puede, ¿verdad?, decir, bueno, es cierto, ¿verdad?, no voy. Pero el detalle es que usted puede decir, bueno, no voy a ir a la iglesia, pero voy a ir los 5 días a trabajar. Entonces, ahí, hermanos, lo que nosotros estamos hablando es contrario a la manera en que nosotros estamos accionando. Amén. Entonces, por ejemplo, ¿verdad?, cuando llega también la abundancia a nuestra vida, que Dios nos ha bendecido de alguna manera. Y podemos decir, bueno, ya tengo carro, tengo casa, tengo ya una buena cuenta bancaria, creo que ya no voy a ir a la iglesia.
Entonces empezamos a descuidarnos de aquel que nos llamó y nos sacó de donde estábamos, ¿verdad? Sin esperanza en la vida. Pero algunos ejemplos que quiero mencionarles, porque a todo esto, amada iglesia, que saber que Él está con nosotros es la certeza de nuestra victoria, que saber que el Dios que nosotros tenemos es un Dios poderoso. También tenemos que tener claro en nuestra vida que tener un Dios tan grande y majestuoso no nos va a librar de las dificultades en nuestra vida. Porque la palabra del Señor dice que nuestra fe tiene que ser probada. Que así como el oro es probado en el fuego, así nuestra fe también tiene que ser probada. Gloria a Dios. Y algunos de los ejemplos que están ahí en la Biblia, la de los 3 hebreos, que está en el libro de Daniel. Estos hombres que se encontraron en un momento decisivo de su vida, donde ellos declararon con su boca y dijeron aquel rey Nabucodonosor que no se arrodillarían delante de aquella estatua que había elegido a este hombre. Y lo confesaron con su boca, pero su acción iba de acuerdo a lo que ellos habían hablado. Porque este hombre dice que le dio la oportunidad de que se pudiesen retratar de las palabras que ellos habían hablado. Como tal vez muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones difíciles o tentadoras, vamos a decir la palabra que quería decir, donde nos da una oportunidad, una segunda oportunidad para ver si nos retractamos, para ver si cedemos a la tentación, para ver si cedemos, ¿verdad?, a aquella oferta que va en contra de los principios bíblicos. Entonces estos 3 hebreos estaban en un momento decisivo de su vida, pero ellos dijeron, ¿verdad?, les dijeron que si no se retractaban de lo que habían dicho, usted conoce la historia, que los iban a meter a aquel horno ardiendo de fuego. Pero estos hombres dijeron, poderoso es Dios para librarnos de ese fuego. Pero la palabra que a mí me llama la atención es que ellos dicen, pero si no nos libras, sepa, oh rey, le dicen, ¿verdad?, aquel rey Nabucodonosor, que no adoraremos a esa estatua, sino que sabrán esperar en el Señor. Amada iglesia, y esa tiene que ser nuestra convicción. Estos hombres estaban en un momento difícil de su vida, donde literalmente estaban entre la vida y la muerte. Pero cuando usted y yo hemos depositado nuestra confianza en el Señor, sabemos que, hermanos, lógicamente nadie nos queremos morir, ninguno de los que estamos aquí. Y aunque usted levante la mano y diga, hermano, yo no tengo problema, yo le aseguro que a la hora de las horas no se va a querer morir. Pero en una situación de esta, el Espíritu Santo es el quien acciona en el hombre. El Espíritu Santo es el que acciona en la persona que ha creído en el Señor. Entonces estos hombres actuaron de acuerdo a lo que ellos estaban confesando con su boca. Ellos, como usted sabe la historia, fueron lanzados a aquel horno de fuego, pero de ahí los libró el Señor. Y en el libro de Hebreos, cuando habla de los hombres o los héroes de la fe, dice que algunos fueron rescatados del horno de fuego, librados de la boca de los leones, pero que otros perecieron, otros fueron muertos a espada, otros anduvieron por los montes errantes, y empieza a dar la descripción, amada iglesia, de estos hombres que tuvieron diferentes pruebas en su vida. El creer en Dios y el tener un Dios tan poderoso no nos va a librar de estas dificultades en la vida, pero sí podemos tener la confianza y la paz que todo esto que acontece en nuestra vida es con un propósito, para que el nombre de Dios sea glorificado en nuestra vida y que el mundo pueda decir, verdaderamente hay hombres de Dios todavía en estos tiempos que se aferran al propósito de Dios. Mira, tentaciones como la de Pedro con Simón el mago, que está en el capítulo 8 del libro de Hechos. Este Simón el mago, que cuando vio que el evangelio del Señor
se predicaban y que se hacían grandes milagros, prodigios, señales. Dice que él creyó, pero había algo en su corazón, que él lo que quería era aquel poder para hacer una fortuna. De tal manera que en cierta ocasión Simón le dice a Pedro que en palabras resumidas, redondeadas, que si en cuanto le vendían aquel talento para él, ¿verdad?, poder ejercerlo. Sí, hermanos, y ustedes pues hermanos, no tiene nada que ver con el mensaje. Es que saber en quién hemos creído nos va a ayudar a pararnos ante aquellas ofertas tentadoras que puedan venir a nuestra vida. Como se ha predicado tal vez en otras ocasiones. Hermanos, si aquí puede venir alguien y le dice, mire hermano, le voy a dar tanto, tírele allá a mi esposa porque en la casa viera cómo se porta. Y hermano, y puede un predicador ceder. Pero esto nos tiene que dar de enseñanza, amada iglesia, porque Pedro reprendió a este hombre y le dijo, ¿verdad?, que estaba incorrecto lo que estaba haciendo. Que él no iba a vender aquello porque aquello no era por dinero, sino que era por la gracia del Señor Jesucristo, que era derramado y que es derramado todavía ese poder a través del Espíritu Santo. Pero así como a Pedro, Simón le hizo esta oferta, le pueden hacer una oferta. Le pueden hacer una oferta al pastor, a la esposa del pastor, a los líderes, a usted que está ahí y dice, bueno, yo no participo. Le pueden hacer una oferta por ahí. Y no solo de dinero, hermano, le pueden hacer diferentes ofertas. Le pueden hacer ofertas para que, mire, dele problemas al pastor. Hágale la vida imposible. Un ejemplo, ya sé que nadie va a ceder. Pero solo preparándonos para que si en algún momento algo así llega a nuestra vida, usted pueda decir, no, yo sé en quién he creído y yo sé quién es el que está conmigo. Y todo esto no viene sino de Satanás, por lo cual vamos a estar listos para poder reprenderlo. Amén. Gloria a Dios. Ahora mire lo que dice Romanos 8:28. Si lo busca ahí en su Biblia. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. También en el Evangelio de Mateo dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida. Amada iglesia, y esta es la confianza que usted y yo debemos de tener. Que Dios poderoso es el que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Pero lo hermoso de esto es que no solo ha vencido al mundo, sino que Él nos dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida. Y ese debe ser un gozo que haya en nuestra alma. Amada iglesia, que sin importar lo que venga a nuestra vida cotidiana, podamos estar seguros que nuestro Señor y Redentor está con nosotros para darnos la victoria. Que no importa la dificultad, Él está ahí. Que si está llorando, Él está ahí. Que si está afligido, Él está ahí. Que si está enfermo, Él está ahí. Que si está con problemas, Él está ahí. Amada iglesia, esa es la certeza que nosotros debemos de tener. Entonces, no estamos exentos de padecer problemas, enfermedades, dificultades. Pero tenemos que tener la paz, que Él está con nosotros. Y ese es el gozo, y esa es la diferencia que el mundo allá afuera no entiende. Porque muchas veces como cristianos nos enfermamos, podemos decir a veces hasta peor que los que están allá inconversos. Pero en nosotros hay una paz, hay un gozo inexplicable que muchas veces
alguien puede estar tan enfermo y dice y le pregunta, mira, es que ni yo sé cómo hago, pero hay algo en mí que me motiva cada día, hay algo en mí que me mueve cada día. Esa es la diferencia que el mundo allá afuera no entiende y dice, pero ¿de qué sirve servir a Dios si siempre se enferma, si siempre tiene dificultades? La diferencia es que hay alguien poderoso contigo y conmigo. La diferencia es que hay alguien para extendernos la mano de misericordia y de poder y de decirnos que no nos ha dejado y que no nos ha abandonado. Amén, gloria a Dios. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo sé que Él está con nosotros en esta hora. Y yo sé que Él está con usted en esta hora. Y yo sé que Él está con nosotros. Y yo sé que Él está con su pueblo. Y yo sé que a alguien Dios le está hablando esta noche. Y le está diciendo, yo estoy contigo. No te he dejado. No te he desamparado. Yo estoy contigo. Cuando oras, ahí estoy. Cuando lloras, ahí estoy. Cuando te sientes solo, ahí estoy. Cuando te sientes sin fuerza, ahí estoy. Bendito Dios. Siento la presencia de Dios. Y yo sé que Él está aquí esta noche. Y yo sé que Él está con usted. Solamente crea que Él camina con usted. Y esta es la determinación que había en aquellos hombres en aquellos tiempos. Ya para ir terminando. Amada iglesia, esta es la determinación que había en los apóstoles. Esta es la determinación que había en Pablo. Que cuando estaba ya preso en aquel lugar, esperando la sentencia de muerte, él dijo, yo sé en quién he creído. Amada iglesia, usted tiene que saber en quién ha creído. Se siente débil, Él está aquí esta noche para darle fuerza. Se siente enfermo, Él está aquí esta noche. Se siente enfermo, Él le da la victoria esta noche. Sepa en quién ha creído. Sepa que el Dios que lo ha llamado no es cualquier cosa. Sepa que el Dios que lo ha llamado está para darle la victoria. El diablo se va a levantar y va a querer arremeter contra nosotros, contra nuestros hijos, contra nuestra familia, contra nuestro hogar. Pero dice Jeremías, Él va como poderoso gigante delante de nosotros. Bendito Dios. Él va como poderoso gigante delante de usted. Y delante de mí yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Dice 2 Timoteo 1:12. Por lo cual así mismo padezco esto. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Bendito Dios. Si no le conocen, los que nos están viendo por las redes, Él es amplio en perdonar. Si le ha fallado, dice que Él se deleita en hacer misericordia. Ese es el Dios. Ese es el Dios que le presentamos esta noche a los que nos están viendo ahí. Que si siente que su vida no tiene sentido, que su vida es un fracaso, yo le puedo decir, hay esperanza en el Dios de la salvación. Hay esperanza en el Dios que ha creado los cielos y la tierra, que aún es tiempo. Si está viéndonos por ahí, aún hay tiempo, hay una esperanza. Y esta puede ser la noche, la mejor noche de su vida. Si algunos de los que estamos aquí ya han fallado, dice en el libro de Miqueas que Él es amplio en perdonar, que se deleita en hacer misericordia, que perdona la rebelión de su pueblo, que las olvida, que las echa a lo profundo de la mar. Está enfermo, Él es sanador. Está triste, Él es gozo. Está pasando alguna necesidad, Él es proveedor. Esto es lo que marcó la diferencia en aquella iglesia primitiva. Esto es lo que marcó la diferencia en aquellos hombres del Antiguo Testamento. Pablo y Silas estaban encerrados en una ocasión, pero ellos empezaron a accionar de acuerdo a lo que habían hablado, de acuerdo a lo que habían expuesto allá afuera mientras eran libres. Y mientras ellos estaban encerrados, empezaron a cantar himnos al Señor. Aquellas cárceles fueron abiertas. Pablo, en este verso que les estoy leyendo, estaba esperando el día en que fuera muerto por causa del Evangelio. Pero él dice, yo sé en quién he creído.
Amada iglesia, ¿quién es el que está contigo? Yo le digo con toda certeza esta noche que hay alguien más poderoso que el que está en el mundo. Pedro dice, hay uno más grande que el que está en el mundo. Hay uno más poderoso que está en nosotros. Y es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. Él es el que está con nosotros en esta noche. ¿Cuál es la dificultad que usted tiene en este momento? Venga a Él. Venga a Él. Venga a Él, porque Él tiene la autoridad. Porque Él tiene el poder. Porque Él quiere hacer algo en nuestra vida en esta hermosa noche. Gloria a tu nombre. Levante sus manos ahí y alabe al Señor. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Levante su mano ahí y presente su petición delante de Dios. Levante ahí y diga, Señor, exponga su causa delante de Dios. Este hombre, Jonatán, en aquella ocasión, donde muchos estaban encuevados, como hoy en día podemos comparar. Hay muchos que la fe ha menguado. Hay muchos que su fe se ha apagado. Y que de alguna manera podemos decir, están allá acobardados, están allá encuevados, están allá encerrados. Bueno, cuando nosotros continuamos leyendo este pasaje del capítulo 14 de Primera de Samuel, dice que cuando Jonatán empezó a hacer esta destrucción con su peaje de armas, en aquel ejército filisteo, Dios tornó a favor de Israel. Pero que mientras aquella victoria se veía, empezaron aún que algunos que habían desertado y se habían ido con el pueblo de los filisteos, empezaron a levantarse en contra de los filisteos. Amada iglesia, lo que yo le quiero decir es que la acción que usted puede hacer puede nuevamente volver a aquel que ha cedido al mundo, aquel que está allá, que ha cedido nuevamente al alcohol, el que ha cedido a la droga, el que ha cedido a cualquier vicio del mundo, a la prostitución, al lesbianismo, a la drogadicción. Amada iglesia, la acción que nosotros podamos hacer puede marcar la diferencia en esta vida. Este hombre Jonatán se levantó porque sabía que había un Dios poderoso que podía darle la victoria. ¿Cuál es lo que usted está pasando esta noche? Dios le puede dar la victoria. Tiene que accionar en esta noche. Tiene que accionar porque Dios no lo ha dejado. A Josué le dijo en aquella ocasión, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y esa palabra es para nosotros también, donde dice, no te dejaré, ni te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Que donde quiera que vaya, yo también iré contigo. Amada iglesia, esa es la certeza que nosotros tenemos. Que el Dios en el que hemos creído no nos ha dejado, no nos ha desamparado. Que allí donde te has sentido sin fuerza, allí ha estado Él mirándote. Que allí donde te has sentido que Él no te escucha, alejado de la voluntad de Dios, ahí está hoy en esta noche, esperándote con los brazos abiertos y diciéndote, hijo, yo te amo. Y no te he dejado ni te he desamparado, porque el brazo de Jehová nos ha sostenido. Si hay alguien que desea oración, puede pasar al altar. Si hay alguien que quiera arreglar cuentas con Dios, puede pasar al altar. Si de los que nos están viendo ahí hay alguien que quiera aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, puede escribir un mensaje ahí y estaremos orando por su vida. Pero con certeza le digo que desde el momento en que usted le diga al Señor, Señor, quiero recibirte como Señor y Salvador de mi vida, perdona mis pecados, en ese mismo instante su nombre es escrito en el libro de la vida. Si hay alguien que en esta noche necesita oración, no solo de arrepentimiento, no solo de perdón de pecados, si hay algo que le está estorbando en su vida, si hay algún problema que le está haciendo en la lucha en su vida, esta es la noche en que Dios le ha hablado y le ha dicho,
Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No te dejaré. Él es el que está con nosotros. Bendito es el nombre de Jesús. Bendito es el nombre de Jesús. Alabe al Señor con libertad. Alabe al Señor con libertad. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Alaben el pueblo. Alaben. El mensaje ha sido claro. Con mucho o con poco, dijo Jonatán, el Señor puede hacer cosas grandes. Gloria sea al Señor. El punto o la clave es quién está con usted. A quién usted refleja como el mensaje nos ha expuesto ahora, hermano Nahum, a través del Espíritu Santo, hermano. No se sienta solo. El Señor está con su iglesia. No se sienta de que quizás porque sea, quizás de alguna manera poco, pero yo aquí veo muchos. Oh, bendito sea el Señor. Si dice la palabra de Dios que Elías, siendo un solo hombre, iglesia, si usted lee el espacio, no eran 400 hombres de Baal, al final eran como 850, porque habían otros que adoraban al Dios de Acera también. Y Elías era solo, aparentemente, pero el detalle es que Elías sabía en quién había creído. Y aquel Dios que estaba con Elías, aquel Dios que estaba con Jonatán y el paje de armas. Ahora tiene que entender que el camino que llevaba Jonatán, como el hermano los expuso, era un barranco. La palabra de Dios dice claramente que iban escalando con pies y manos. El camino no es fácil. El camino de los que caminan con Dios, caminamos con Dios, no es sencillo, no es fácil. Si usted quiere caminar ahí, tener confianza en el Señor, a veces va a tener que ir caminando, esforzándose. ¡Hay poder, Jesús! Oh, Señor, le pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que esta noche, Señor, a través, Padre, de la palabra que usted nos ha traído, que venga, Señor, certeza, Padre, y convicción a nuestras vidas. Señor, que no miremos, Señor, la multitud. Muchas personas, Señor, confiaron en la multitud. Aquel rey Sedequías, Padre bendito, creía, Señor, él confiaba, Padre bendito, en el número que estaba detrás de él. Su palabra dice, Señor, que aún el rey David pecó por censar el pueblo del Señor. Joab le dijo, no hagas tal cosa, que el Señor añada mucho más, pero no hagas ese pecado. ¿Por qué? Porque el Señor no quería que la confianza estuviera en el número. Oh Dios mío, ayúdanos, Padre. Sí, Señor. Gloria a Dios, cantamos esa alabanza con todo el corazón. ¡Aleluya! Porque el Señor se agrada de la alabanza. Amén, amén, sí, Señor. Jesús me ha dicho, Sí, Señor. yo estoy contigo. ¡Aleluya! Tristeza, Gracias, Señor. Si no fuera esa la esperanza, ya hubiéramos tirado los privilegios y lo hubiéramos ido a esconder a un lugar. Hubiéramos puesto cualquier proceso, hubiéramos dicho, no, esto es muy duro. Al comprender esto, hubiéramos inventado. El detalle es que el Señor, el que está con nosotros, no fue Elías el que tenía el poder de cerrar los cielos. El Señor le dijo que iba a cerrar los cielos. Dios siempre iba avisando a este mano lo que iba a hacer. Elías fue porque ya Dios le había dicho. Y cuando Elías oró para que los cielos fueran abiertos, es porque ya Dios también había determinado abrir esos cielos. Si el Señor te ha dado la palabra, créela. Y si dice, no, es que no ha venido profeta, no hay mejor profecía que la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice que para el que cree todo es posible. Hay poder en Jesús. no se hace largo, Gloria a Dios. y yo me canso. Amén. Contigo sé, Hay poder en Jesús, Dios mío. Le pedimos, Padre, Señor, que esta noche, Dios mío, hombres y mujeres que están aquí en este lugar, Señor, podamos tener esa convicción, que tengamos, Señor, esa seguridad que usted está con nosotros, Padre. Que reflejemos, Padre eterno, que lo
con él aún en aquel pozo, en aquella cisterna donde fue arrojado. Oh, Dios mío, cuando él, Dios mío, estuvo preso, él sabía que estaba su Dios. Cuando estuvo en la tentación de la mujer de Potifar, él sabía que usted estaba, Señor, con él. Dios mío, amado, el resultado de creer, el resultado de que usted estaba con José, lo puso en alta evidencia, en silla de honra, como hoy usted ha sentado a este pueblo, en silla de honra, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por tu palabra, gracias por la vida de hermano Naúm, su familia. Bendícelo, síguelo usando, Padre, que predique tu palabra con valor, con autoridad, con gracia, y que tu pueblo la reciba, Padre, sabiendo, Señor, que no es, Señor, con la multitud, sea con mucho o con poco, usted da la victoria, porque la victoria viene de Jehová. Gracias, Señor, gracias. Gloria a Dios, gloria al Señor. Hay poder, Jesús, cuando se